La historia y la literatura de la teología dogmática. La formación del dogma. La Biblia no es un manual de teología, su lenguaje es la expresión fresca e inmediata de una vida concreta. La teología dogmática surge de la reflexión sostenida sobre la verdad de la Escritura y es la labor y el fruto de toda la Iglesia, no solo de individuos. La Escritura es una mina de oro, es la Iglesia que extrae ese oro, le pone su sello y lo convierte en dinero circulante. Es posible equivocarse tanto al sobreestimar como al menospreciar la tradición eclesial de la formación de dogmas y de la teología. A menudo las protestas contra la enseñanza de la Iglesia adoptan la forma de apelar a la enseñanza original y auténtica de Jesús o a su ejemplo. Esta postura crítica es la que adopta el influyente historiador de la Iglesia Adolf von Harnack, quien entendía el desarrollo doctrinal de la Iglesia primitiva como una mezcla de la religión cristiana y de la filosofía y la cultura helénicas y paganas. Tal como vimos en el capítulo anterior, consideraba que esta infusión del espíritu griego en el cristianismo era un gran error, una corrupción progresiva del Evangelio sencillo de Jesús, una interpretación falsa de la esencia originaria del cristianismo. Esta esencia puede condensarse en una fórmula: la paternidad de Dios, la hermandad de los humanos y el valor infinito del alma humana. El reino de Dios es una realidad moral que ponen en práctica aquellos en quienes vive la imagen de Jesús. La teología cristiana debería librarse de toda su historia de dogmas y regresar decisiva y radicalmente al Evangelio original de Jesús que hallamos sobre todo en el Sermón del Monte. Por supuesto, este es solo el punto de vista personal y disidente de Harnack, igual de dogmático. Es una alternativa al concepto que tiene la Iglesia de sí misma, pero a pesar de ello no deja de ser un dogma. Harnack no hace más que sustituir el dogma de la Iglesia por el suyo propio. La postura diametralmente opuesta a esta es la sobreestimación que concede el catolicismo romano a la historia del dogma. La verdad cristiana no se encuentra plenamente encarnada en la Escritura y en la tradición, sino que la enseñanza oficial de la Iglesia, ex cátedra por parte del Papa, también posee una autoridad infalible. Al mismo tiempo, la Iglesia Católica Romana no identifica la interpretación eclesiástica con la verdad divina, pero insiste en que la Iglesia no recibe revelaciones nuevas. El Papa tiene solo un poder interpretativo. Puede proclamar como dogma algo que ya estuviera en todo momento implícito materialmente en la Escritura y en la tradición. Además, el Papa no está inspirado como los profetas y los apóstoles, sino que recibe solamente la asistencia especial del Espíritu Santo. Roma sigue enfrentándose al dilema de si subordinar la Escritura al dogma o el dogma a la Escritura. Desde buen comienzo, la Reforma estuvo en guardia tanto contra la subestimación como la sobreestimación de la historia. La Reforma no se opuso a toda la tradición, sino solo a una tradición falsa y corrupta. Aceptaba el credo apostólico y las afirmaciones de los credos de los 4 primeros siglos, y se beneficiaba de la teología de los padres de la Iglesia, sobre todo de Agustín. Sin embargo, la Reforma volvió a la Sagrada Escritura y no reconoció otra tradición que la que fluía de esta y estaba sujeta a sus normas. El material para la teología dogmática está contenido en la Santa Escritura. Bajo la guía del Espíritu Santo, la Iglesia interpretó la Escritura, formuló dogmas clave y propuso resúmenes de la verdad cristiana. La historia de la formación de dogmas y la reflexión dogmática ha experimentado movimientos tanto hacia adelante como hacia atrás,
pero nunca ha dejado de progresar. El liderazgo del Espíritu Santo es la garantía de que avance. Él no descansará hasta que haya conseguido que la plenitud de Cristo, que incluye la plenitud de su verdad y de su sabiduría, habite en la iglesia y la haya llenado con toda la plenitud de Dios. Efesios 3:19. Apreciamos una claridad cada vez mayor en el modo en que la Iglesia comprende las doctrinas clave. Existe una historia del desarrollo doctrinal, tanto como hay una historia del progreso teológico científico. Estas dos historias, el dogma y la teología dogmática, están relacionadas, pero es necesario distinguirlas. El dogma en la Iglesia primitiva. El periodo más temprano de la formación del dogma, entre los siglos II y IV, la era de los padres apostólicos, operó con la enseñanza básica, oral y escrita de los apóstoles. La Iglesia articulaba sus dogmas en escritos epistolares y en credos sencillos. La reflexión analítica sobre los elementos fundamentales del Evangelio cristiano, la persona y la obra de Cristo, el Espíritu Santo, la fe, el arrepentimiento, la Iglesia, el bautismo, la comunión, era secundaria al respecto de las cuestiones prácticas del discipulado. El objetivo era más bien convertir la verdad cristiana en la práctica de una vida vivida bajo la égida del Evangelio. Es decir, que el énfasis no recaía en la gnosis, sino en la vida santa, en la práctica de las virtudes cristianas del amor, la mansedumbre, la humildad, la obediencia, la castidad, la paz, la unidad, etc. En términos generales, aún no se reconocía la esencia real del cristianismo que la distingue del judaísmo y del paganismo, y en cualquier caso se comprendía mejor como ética que como dogma. Sin embargo, la Iglesia cristiana no podía detenerse en esta simple repetición y en la aplicación práctica de la verdad de la Escritura, porque se enfrentaba a una oposición abierta por parte de una cultura pagana que obligaba a los cristianos a la reflexión y a la defensa. Satisfecho al principio con la persecución, el odio y la burla, el mundo pagano tuvo muy en cuenta el cristianismo y comenzó a atacarlo científicamente, de una manera no muy distinta de la oposición al cristianismo de los tiempos modernos. Todos los argumentos que luego se presentaron contra el cristianismo se encuentran ya en escritores como Celso y Juliano, el apóstata. Estos escritos incluyeron en su arsenal argumentos contra la autenticidad y la veracidad de muchos libros bíblicos, el Pentateuco, Daniel y los Evangelios, y contra la revelación y los milagros en general, contra una disparidad de dogmas como la encarnación, la satisfacción, el perdón, la resurrección y el castigo eterno. También hubo argumentos contra normas morales como el ascetismo, el desprecio del mundo y la falta de refinamiento, y, por último, acusaciones calumniadoras de que los cristianos adoraban una cabeza de asno y sacrificaban niños, eran adúlteros y cometían todo tipo de inmoralidad. Sin embargo, esta polémica científica tampoco tuvo éxito en vencer al cristianismo. Por lo tanto, los paganos se vieron obligados a revivir la antigua religión, como aspiraban a hacerlo el neopitagorismo y el neoplatonismo, y especialmente la religión de Mitra, o bien a combinar el cristianismo con el paganismo, como en el caso del gnosticismo y el maniqueísmo. El gnosticismo supuso un intento especialmente potente de absorber el cristianismo, privándolo así de su carácter absoluto, mediante la combinación y la fusión de una gama de elementos paganos: la filosofía neoplatónica, la mitología sirofenicia, la astrología caldea, el dualismo persa, etc. En este sentido, la pregunta crucial era cómo había caído el espíritu humano en la esclavitud de la materia y si se lo podía liberar de esas cadenas. La materia, la causa del mal, no se puede explicar diciendo que viene de Dios, sino que procede de una deidad menor, el demiurgo, que está entre el Dios supremo y el mundo de los sentidos, y que se identifica con el Dios del Antiguo Testamento.
De Dios surgen, con el propósito de liberar a los espíritus esclavizados a la materia, diversos eones que representan las distintas religiones y culminan en el eón Cristo. Lo que salva a una persona es la gnosis combinada con la ascesis. La pistis, fe, teología, puede estar bien para los legos, pero la gnosis, conocimiento, filosofía, es suprema y posesión de los verdaderos espirituales. Estas ideas se armonizaban con la escritura mediante la exégesis alegórica y se presentaban en formas e imágenes derivadas de la mitología y adornadas por la imaginación creativa. Hicieron que el cristianismo pasara de ser una historia a ser una idea, cayendo así en la filosofía especulativa que ha ejercido su influencia a lo largo de los siglos, llegando hasta los sistemas de Hegel y Schelling. Para contrarrestar los diversos ataques, los cristianos se vieron obligados a reflexionar sobre el contenido de la revelación o a oponer una verdadera gnosis cristiana a la falsa. En consecuencia, la verdad revelada se convirtió en objeto del pensamiento científico metódico. La teología no nacía dentro de la iglesia y para ella con el propósito de formar a sus ministros, sino que se apoyaba en los ataques lanzados contra el cristianismo y se oponía a ellos. Naturalmente, el conocimiento de la filosofía pagana era necesario para esa actividad racional. De hecho, la teología se originó con la ayuda de la filosofía y en alianza con ella. Esto es algo que los gnósticos ya habían intentado, pero existía una diferencia esencial entre las maneras en que los gnósticos y los apologistas buscaban alcanzar esa síntesis. Para los gnósticos, el uso de la filosofía era esencial y daba forma al contenido de los conceptos del pecado y de la liberación, mientras que para los apologistas era principalmente formal. Mientras los gnósticos presentaban las distintas filosofías como un proceso religioso en el que estaba incluido el cristianismo, los apologistas intentaban demostrar que la religión cristiana a la que reconocían y aceptaban como la verdad suprema era la verdadera filosofía que reúne dentro de sí misma todos los elementos de la verdad que proceden del exterior. La idea fundamental de los apologistas es esta: Dios es uno, inexpresable, espiritual, etc. Pero por medio del Logos es también el creador del mundo, la causa final de todo lo que existe y el primer principio de todo lo que es moralmente bueno. Así el dualismo gnóstico se ve superado, dado que el mundo en todos sus puntos lleva el sello del Logos divino y la materia es buena y fue creada por Dios. La humanidad fue originariamente creada buena, recibió la razón y la libertad y estaba destinada a la inmortalidad. Esta debía y podía alcanzarse por la vía de la obediencia libre, pero seducida por los demonios, la humanidad cayó bajo el dominio de la sensualidad, cayendo en el error y en la muerte. También en este sentido se evita el dualismo y la causa del pecado se localiza en la voluntad humana. Por consiguiente, son necesarios medios nuevos para traer de vuelta a los humanos desde el ámbito del engaño y de la muerte, conduciéndolos a la inmortalidad. Desde los tiempos más remotos, Dios se reveló por medio del Logos, impartiendo el conocimiento de la verdad incluso a algunos paganos, pero sobre todo a los profetas de Israel y por último a través de su Hijo Jesucristo. En él se confirman y se perfeccionan todas las verdades anteriores. Por medio de Cristo como Maestro de la verdad, la humanidad es llevada de nuevo a su destino. En consecuencia, los apologistas son culpables de cierto intelectualismo, así como de cierto grado de moralismo. Sigue presente, como por ejemplo en el caso de Justino Mártir, el esfuerzo por comprender a Cristo también como reconciliador y redentor por cuya sangre recibimos el perdón de los pecados. Los inicios de la teología en los apologistas no solo fueron débiles, sino que también estuvieron marcados en muchos sentidos por la unilateralidad y por el error. Los problemas que surgieron fueron numerosos e inmensos, demasiado profundos para obtener una resolución rápida y correcta.
Eran frecuentes las discrepancias de comprensión y también se produjeron divergencias en las tendencias y entre las escuelas. Pronto se distinguieron dos tendencias dogmáticas. La una es la representada por Tertuliano, Cipriano, Lactancio y también Ireneo, y se opone radicalmente a la filosofía y nos advierte contra esta. Aquí incluimos también al discípulo de Ireneo, Hipólito de Roma, el autor probable de refutación de todas las herejías que al principio se atribuyó a Orígenes. Todos estos hombres se oponían firmemente a la filosofía. Ireneo hizo severas advertencias contra ella y Tertuliano la desterró por completo y en los términos más agudos posibles en su conocido aforismo. ¿Qué comunión hay entre Atenas y Jerusalén, la academia, la iglesia, los cristianos y los herejes? No, fin de la cita. Aún así, todos hacen un uso realmente ingenuo de él. La gran importancia que tiene Tertuliano para la teología radica en el hecho de que introdujo una serie de términos cruciales para el dogma trinitario y cristológico posterior, como trias, trinitas, satisfacere, meritum, sacramentum, una substancia y tres personae, due substantiae in una persona, etc. Expresiones que no figuran en la escritura, pero cuando estos hombres hacen esto, a pesar de ello, se posicionan en la fe de la iglesia. Son históricos, positivos y realistas y no establecen una distinción cualitativa como mucho cuantitativa entre la fe y la teología, la pistis y la gnosis. Es necesario admitir que en el caso de estos hombres aún no podemos hablar de un sistema dogmático. En sus obras hallamos los diversos dogmas, inconexos uno junto a otro. Uno busca en vano un principio organizador específico. Incluso más, Tertuliano e Hipólito no han conseguido todavía superar completamente el gnosticismo presente en la cristología. Aún así, su teología, concretamente la de Ireneo, dio forma a la de los siglos posteriores. En su obra podemos hallar todos los dogmas ulteriores. La unidad de Dios, la unidad esencial del Padre y del Hijo, y el Hijo, la unidad del Dios de la creación y el de la redención, del Dios del Antiguo Testamento y el del Nuevo, la creación del mundo partiendo de la nada, la unidad de la raza humana, el origen del pecado en el libre albedrío, las dos naturalezas de Cristo, la revelación absoluta de Dios en Cristo, la resolución de todos los seres humanos, etc., se afirman y mantienen claramente en la obra de Ireneo oponiéndose al gnosticismo. En la obra de Ireneo, el cristianismo desplegó por primera vez su propia ciencia teológica independiente. La actitud que adoptaron los teólogos alejandrinos al respecto de la filosofía y el gnosticismo fue bastante diferente. Hacia el final del siglo II y el principio del siglo III, en diversos lugares, pero sobre todo en Alejandría, surgió la ambición de expresar científicamente la verdad del cristianismo y así transmitirla a la conciencia contemporánea. Desconocemos el origen y la fundación de la escuela catequética de Alejandría, pero ya existía en torno al año 190 después de Cristo y rápidamente vio aumentar su estatus y su influencia. El primer maestro que conocemos, gracias a los escritos que se han conservado, es Clemente de Alejandría. Pero este queda opacado por Orígenes, el teólogo más influyente de los primeros siglos. El objetivo de ambos fue convertir la doctrina de la Iglesia en una ciencia especulativa. No cabe duda de que sostenían la fe y, como contraste con los gnósticos, se basaban en la doctrina positiva de la Iglesia. Clemente llegó incluso a llamar a la fe ciencia concisa, valorándola más que la sabiduría pagana. El cristianismo es una vía de salvación para todos los seres humanos y puede apropiarse solo por la fe. El contenido de esa fe es lo que ha resumido la Iglesia en su credo y la única fuente epistémica de verdad es la revelación, la Sagrada Escritura. Todo esto lo mantuvieron firmemente tanto Clemente, Orígenes como Ireneo y Tertuliano.
La diferencia empieza en que los alejandrinos consideraban un hecho la distinción cualitativa entre la fe y la ciencia. La fe es saludable, es necesaria y necesaria para los incultos. Para los cultos no es suficiente. La teología debe aspirar a desarrollar el contenido de la fe, convirtiéndola en una ciencia que no descanse sobre la autoridad, sino que halle dentro de sí misma la certidumbre y la validez. La pistis, fe, debe elevarse hasta el nivel de la gnosis, conocimiento. En este caso, gnosis ya no es un medio con el que un teólogo se resiste a la herejía y la combate, sino que se convierte en su propia meta. La pistis solo produce un cristianismo carnal o somático, pero la misión de la teología consiste en crear, partiendo de la escritura, un cristianismo espiritual o neumático. Lo que intentó hacer Filón por los judíos, Clemente y Orígenes pretendieron hacerlo por los cristianos. Orígenes, conocedor de toda la filosofía griega desde Sócrates en adelante, y sobre todo la de Platón y Stoa, creó un sistema que hizo que la teología corriese el riesgo de caer en la filosofía, incluyendo la subordinación del Hijo, la eternidad de la creación, la preexistencia de las almas, el dualismo entre espíritu y materia, la purificación terrenal y la restauración de todas las cosas. Una exégesis neumática alegórica servía para armonizarlo todo con la escritura, pero de hecho la religión cristiana se disolvía en ideas y generaba un compromiso entre la locura de la cruz y la sabiduría del mundo. La obra de Orígenes es el espécimen más impresionante y rico de la teología mediadora que reaparece una y otra vez en la Iglesia. A principios del siglo III ya se habían echado los cimientos de la teología cristiana. Frente al paganismo y al judaísmo, el gnosticismo y el ebionismo, la Iglesia había adoptado deliberadamente una postura firme, rescatando la independencia del cristianismo. Sin embargo, en el tercer siglo se produjeron una serie de diversas disputas internas sobre la relación entre el Logos y el Espíritu y el Padre. Combatiendo la herejía del combatiendo la herejía del monarquianismo unitario tanto en su forma dinámica como modalística, la Iglesia formuló en los concilios de Nicea 325 después de Cristo y de Constantinopla 381 el dogma de que Jesucristo era Dios y distinto al Padre y al Espíritu. ah, se formuló, se formuló en los concilios que mencioné el dogma de que Jesucristo era Dios y distinto al Padre y al Espíritu. El hecho de que dentro del ser divino existían tres hipóstasis, Padre, Hijo y Espíritu, era una doctrina aceptada tanto en Oriente como en Occidente ya a finales del siglo IV. En el siglo posterior surgieron temas relacionados que tuvieron relación con la persona de Cristo, provocando la reflexión teológica, pero los cimientos ya se habían echado y ya se habían establecido los límites dentro de los que la especulación cristiana debía medir sus fuerzas. Los escritores dogmáticos de este periodo temprano sirvieron a la causa de la apologética y a la polémica y por lo general se limitaron a ofrecer una explicación de los puntos doctrinales que se disputaban. Aunque se publicó un gran número de tratados que hablaban de temas dogmáticos y éticos particulares, la unidad de Dios, la realidad en la encarnación de Cristo, solo sobre los principios de Orígenes e instituciones divinas de Lactancio se pueden considerar ejemplos de un sistema dogmático. De Constantino a Agustín en la Edad Media. Con el advenimiento del emperador cristiano Constantino y el edicto de tolerancia del año 313 después de Cristo, la presión externa fue reemplazada por la presión interna de la herejía dentro de la Iglesia.
Los principales sucesos dogmáticos, sobre todo dentro de la cristología, se produjeron en Oriente. Los concilios de Éfeso 431 y Calcedonia 451 fijaron los límites cristológicos mediante la formulación de una persona, dos naturalezas, sin separación ni división, sin combinación ni cambio. Sin embargo, siguió habiendo debates sobre una naturaleza o dos, monofisismo, y también sobre una voluntad o dos, monotelismo. Aunque los debates cristológicos dominaron el periodo entre el siglo IV y el siglo VIII, las exigencias de la catequesis llevaron a la publicación de muchos tratados sobre una amplia gama de temas: Dios, la cosmología, la antropología y cuestiones morales como la virginidad. Las obras dogmáticas importantes de este periodo incluyen las de los tres capadocios: Gregorio de Niza, 330-395, sobre la no existencia de tres dioses, sobre la formación del hombre, sobre la Santa Trinidad, el Gran Catecismo. Gregorio Nacianceno, 329 o 30, 389 o 90. Oraciones. Basilio, 330-379, sobre el Espíritu Santo. A este trío de teólogos orientales debe añadirse Juan Crisóstomo, 347-407, sobre el sacerdocio. Una importancia dogmática mayor tuvieron los escritos del pseudo Dionisio, sobre los nombres de Dios, sobre la jerarquía celestial, sobre la jerarquía eclesiástica. Junto con los compendios ortodoxos de Juan Damasceno, 665-750, exposición de la fe ortodoxa, fuente del conocimiento. El Damasceno fue también un firme defensor de la veneración de las imágenes, un elemento clave y controvertido del cristianismo ortodoxo oriental. Así comenzó el gran periodo de Bizancio, que duró desde el siglo IX hasta la caída de Constantinopla en manos otomanas en 1453. En aquella época la ortodoxia oriental sobrevivió en gran medida debido a su influencia en Rusia y el apoyo del pueblo ruso. Desde el principio la Iglesia y la teología en Occidente tuvieron un carácter propio. En Oriente, el tema dominante en la teología era la esclavitud de la humanidad a la corrupción y su liberación por Cristo, que nos hace participantes de la vida, la inmortalidad, la naturaleza divina. En Occidente, por otro lado, la relación entre los humanos y Dios se concibe según categorías legales y políticas, como la de un ser culpable delante de un Dios justo cuyos mandamientos ha transgredido. Cristo, mediante su obra, obtiene la gracia de Dios, el perdón de los pecados y la capacidad de obedecer la ley, y dirige a quienes son nuevas criaturas hacia una vida activa de obediencia y de sometimiento. En Oriente las gentes se sienten interpeladas por el apóstol Juan, en Occidente por Pablo. En el primer ámbito, el punto de gravedad radica en la encarnación de Cristo, en el segundo, en su muerte. En el primero, la persona de Cristo es primordial, en el segundo lo es su obra. En Oriente, el foco primario está en la naturaleza divina humana, la unidad de las dos naturalezas en Cristo. Por otro lado, en Occidente lo que cuenta es la distinción entre ambas naturalezas. El lugar mediador que ocupa Cristo en Dios, entre Dios y la humanidad. En Oriente dominan los énfasis místicos y litúrgicos, en Occidente los políticos y jurídicos. Dado que esta diferencia estuvo presente desde el principio, la llegada de un cisma era solo cuestión de tiempo. Con el auge de Constantinopla, la Iglesia Oriental buscó una unidad en dos partes, con dos emperadores, dos capitales y dos obispos del mismo rango. Sin embargo, Roma se presentó no como ciudad política junto a Constantinopla, sino como sede apostólica, situada en un nivel mucho más elevado que Constantinopla. Roma representaba y defendía un interés religioso basando sus pretensiones y derechos en Mateo 16-18 y exigiendo un lugar universal o católico. Por eso existe en la Iglesia occidental un impulso agresivo a la conquista del mundo,
Esta tendencia dual, combinada con la diferencia en los usos, ritos y especialmente al respecto del filioque, condujo al cisma final en 1054. A pesar de ello, en muchos sentidos Occidente dependía de Oriente. Se apropió de los frutos de los padres apostólicos y de los apologistas, además de los dogmas teológicos y cristológicos conciliares. Los principales concilios de Nicea del 325 a Constantinopla IV, 869 y 70, se celebraron en Oriente, en Asia Menor o en Constantinopla, y fueron reconocidos también por Occidente. Los fundamentos objetivos de la doctrina de la Iglesia son los mismos en Oriente que en Occidente. El pensamiento oriental también se trasladó a Occidente gracias a los esfuerzos de Hilario de Poitiers, 368, Ambrosio, 397, Jerónimo, 420, Rufino de Aquilea, 410 y Juan Casiano, 360-430. La exégesis alegórica del Antiguo Testamento, el debate trinitario y cristológico, la teología platónica, el monaquismo, el ascetismo y el ideal de la virginidad se infiltraron también en la Iglesia occidental, convirtiéndose en parte de su patrimonio. Todo esto, todo este progreso dogmático en Oriente y en Occidente culmina con Agustín. A lo largo de una vida de ricas experiencias, Agustín absorbió la doctrina de la Trinidad y la cristología de los teólogos orientales, la doctrina de la humanidad, el pecado, la gracia, la fe, la satisfacción y el mérito en la obra de Tertuliano y Ambrosio, la doctrina de la Iglesia y del sacramento de Cipriano, el ideal monástico de Jerónimo e Hilario, que fueron apropiándose internamente. Aunque no produjo un sistema dogmático teológico, lo más cercano a este es su Enquiridion, Manual de Fe, Esperanza y Amor, una interpretación de las verdades principales de la fe que sigue el credo apostólico. Ningún padre de la Iglesia penetró como Agustín hasta tal profundidad en todos los problemas de la teología. Él fue el primero en intentar exponer claramente todas las cuestiones teológicas que más tarde se tratarían en los prolegómenos de la teología dogmática y quien penetró en los problemas psicológicos más internos de la persona humana en busca de conocer a Dios. El punto de partida de Agustín fue el ser humano, la conciencia que tiene de sí mismo, el anhelo inextirpable y la necesidad de la verdad, la felicidad y la bondad sobre todo lo cual es una sola cosa. El conocimiento de uno mismo y el conocimiento de Dios son los dos polos entre los que oscila todo pensamiento humano. No se menosprecia el conocimiento de la naturaleza, pero sí queda subordinado. Deseo conocer a Dios y al alma. Oh, si pudiera conocerme. Oh, si pudiera conocerte. Consumido por el ardiente amor a la verdad, Agustín vio cómo su pensamiento convergía ineludiblemente en Dios, que es la verdad suprema, la única razón buena y eterna, el origen de todas las cosas. Por lo tanto, como Dios en sí mismo es toda la verdad, siendo en sí mismo lo bueno y lo hermoso, los seres humanos solo pueden hallar el reposo cuando piensan y se mueven solamente en Él. Sin embargo, no es la razón la que nos conduce a Dios y a la verdad, es la fe. Todo el pensamiento de Agustín es religioso, teológico, contempla toda la luz de Dios, incluyendo el mundo. Por un lado es una no existencia, una imagen y por tanto perecedero. Por otro, siendo la creación de Dios, es una obra de arte creada de acuerdo con ideas contenidas en la mente de Dios, poco a poco, paso a paso, quien las puso por obra y formó un universo que contiene dentro de sí mismo la más rica de las diversidades. La creación es un cosmos basado en la idea, el número, el orden y la medida y cohesionado por una voluntad divina, un intelecto. La creación es una mancomunidad espaciosa, inconmensurable, en la que el pecado es una privación compensada por el castigo y un contribuyente último a la belleza y a la armonía del todo.
Agustín se tomaba en serio el pecado. Cito, aún no has considerado cuán gran carga es el pecado. Fin de la cita. El pecado es por encima de todo la arrogancia, el orgullo en el alma y la lascivia, concupiscencia en el cuerpo. Latín concupiscencia. En Adán todos pecamos, de modo que el pecado se convirtió en nuestro destino. Consiste en una falta de Dios, carencia dei, en latín, una privación del bien, privatio boni en latín. No solo un acto, sino un estado. Es la naturaleza viciada, un defecto, una carestía, una corrupción, la incapacidad de no pecar. Esta debe ser carencia o carestía, no conozco esta palabra. La salvación de este estado existe solo por la gracia que tiene su origen en la predestinación y se revela objetivamente en la persona y en la obra de Cristo. La gracia objetiva es el cimiento seguro e idóneo de la fe católica, pero también debe entrar en nosotros subjetivamente como gracia interna para infundirnos fe y amor. Pero en Agustín esa gracia solo opera dentro de los límites de la Iglesia visible y de sus sacramentos. La Iglesia es una institución de salvación dispensadora de gracia, sede de autoridad, garante de la Escritura, la morada del amor, una creación del Espíritu, ciertamente el reino mismo de Dios. Agustín percibía profundamente la importancia que tiene la comunidad para la religión. La Iglesia es la madre de los creyentes. Resulta difícil armonizar las doctrinas agustinianas de la predestinación y de la gracia con este concepto de la Iglesia y del sacramento. Muchos que parecen estar fuera están dentro y muchos que están dentro parecen estar afuera. Hay ovejas fuera del aprisco y lobos dentro de él. Tanto católicos como protestantes, con cierta justificación, apelan a Agustín. Roma apela a él por su doctrina de la Iglesia, los sacramentos y la autoridad, mientras que la reforma se sentía cercana a él por las doctrinas de la predestinación y de la gracia. Agustín es el teólogo de mayor importancia para todas las obras de teología que vinieron después de él. Toda reforma regresa a él y a Pablo. Para cada dogma encontró una fórmula que todo el mundo adoptaba y repetía. Su influencia llega hasta todas las iglesias, escuelas teológicas y sectas. Por consiguiente, Agustín no pertenece a una iglesia, sino a todas las iglesias a la vez. Es el maestro universal, doctor universalis. Incluso la filosofía sufre pérdida cuando no lo tiene en cuenta, y debido a su estilo elegante y fascinante, su manera refinada, precisa, tremendamente individual y a pesar de ello universalmente humana, puede seguir siendo apreciado hoy en día más que cualquier otro padre de la Iglesia. Es el más cristiano a la par que el más moderno de todos los padres, de entre todos ellos. Es quien más cerca se halla de nosotros. Sustituyó la cosmovisión estética por la ética, la clásica por la cristiana. Dentro de la teología dogmática le debemos nuestros mejores pensamientos, los más profundos y ricos. Agustín ha sido y es el dogmático de la Iglesia cristiana. Durante más de un siglo, el agustinismo fue objeto de una intensa polémica al respecto de la doctrina de la gracia. Además de los genuinos pelagianos, como el propio monje británico Celestino y Juliano de Eclana, también se le opusieron algunos críticos dentro de la tradición monástica, incluyendo a Juan Casiano y a Vicente de Lerins, quien en su Commonitorium no solo hace una lista de las señales de la tradición, sino también al final expresa su oposición a un agustinismo riguroso. En este debate, el Sínodo de Orange, en el año 529, tomó algunas decisiones que favorecían a Agustín. Por esto no evitó la propagación de ideas semipelagianas. Aceptaba la gracia preventiva, pero no adoptó decisivamente la gracia irresistible y la predestinación particular. En los años siguientes no quedó intacto mucho agustinismo. El Papa Gregorio Magno, del 604, libro del gobierno pastoral, en ocasiones llamado el cuarto gran maestro de la Iglesia, junto a Agustín, Jerónimo y Ambrosio,
No produjo nada nuevo, sino que en cierto sentido se apropió de las ideas de maestros de la Iglesia anteriores y las aplicó a la vida real. Su tendencia fue tan práctica como místico-alegórica. Aprobó la religión legal externa de la Iglesia Católica Romana y confirió al catolicismo medieval el carácter que posee actualmente. Es la piedra angular del mundo antiguo, la piedra fundacional del nuevo. Gracias a sus escritos litúrgicos y a su música para iglesia, gracias a sus escritos litúrgicos y a su música para iglesia, introdujo la forma de adoración católica romana entre los pueblos germánicos del norte. Al popularizar los dogmas de los padres de la iglesia, consiguió que la doctrina eclesial tuviera una utilidad práctica para los pueblos germánicos paganos e incivilizados y fomentó la superstición, el ascetismo y la justicia por obras. Junto con Boecio, 480-524, La consolación de la filosofía de su obra, y Casiodoro ejerció una gran influencia sobre la educación y sobre el auge de la ciencia entre los pueblos germanos. Casiodoro, 565, escribió Las artes y las disciplinas liberales, donde hablaba de las 7 artes liberales y proporcionaba una metodología para el estudio de la teología. Boecio introdujo el conocimiento y el uso de la filosofía griega en las naciones germánicas. Dentro de la iglesia, Gregorio les trajo la teología. Entre los pueblos germánicos que fueron cristianizados hacia los siglos VII y VIII, uno de los primeros teólogos fue Isidro de Sevilla, 560-636. Sentencias, una de sus obras. Sus obras, que abarcan todo lo que se podía conocer en aquella época, son de naturaleza gramatical, histórica, arqueológica, dogmática, moral y ascética. Llevó a los suyos los conocimientos clásicos y patrísticos, ofreciéndoles extractos de obras paganas y cristianas, pero nada original. La obra de Isidoro es un compendio que transmitió a los pueblos germánicos el capital teológico de siglos anteriores, pero no llevó a cabo un tratamiento independiente de este legado. Aunque Carlomagno intentó... Ok, continuando, disculpen, me dio un ataque de risa. Ok, aunque Carlomagno, yo dije Carlomango, es Carlomagno. Aunque Carlomagno intentó introducir por la fuerza la cultura de la antigüedad en el reino de Francia, y durante el periodo carolingio no hubo escasez de hombres de gran erudición, el rasgo característico de este periodo es la recopilación diligente y la reproducción fidedigna. Las autoridades fueron Agustín y Gregorio. Entre los teólogos carolingios, el más importante fue Alcuino, 804, que estaba familiarizado con las obras de los padres de la Iglesia y rechazó los errores adopcionistas con los mismos argumentos que se presentaron contra el nestorianismo en una época anterior. En el siglo IX, el estudio de Agustín llevó a Gottschalk a confesar la doble predestinación. La fórmula de Filioque penetró en Francia desde España y se incorporó en el credo apostólico. Ya en el sínodo de Gentili 767, la gente estaba convencida de que formaba parte del credo, y el sínodo de Aachen 809 lo incluyó oficialmente en él. El séptimo concilio ecuménico Nicea II de 787, que propugnaba el culto servitium y la adoración adoratio de imágenes, no fue reconocido en el mundo carolingio, pero después del siglo IX la oposición fue gradualmente guardando silencio. El periodo carolingio fue testigo de un proceso ulterior de la misa, sobre todo gracias a Pascasio Radberto, o su obra De Corpore et Sanguine Domini, 831. También es digno de mención en este periodo Juan Escoto Orígena,
810-877, aunque pertenece más a la filosofía que a la teología. Es el padre de la teología especulativa, se vincula con la gnosis de Orígenes y el misticismo del pseudo Dionisio. Su principio fundamental es la doctrina neoplatónica de la emanación. En su obra De Divisione Nature es donde afirma por primera vez que en realidad la teología y la filosofía son una sola cosa. La razón justa, recta ratio y la genuina autoridad vera autoritas no están en conflicto. La fe localiza su verdad como teología afirmativa en la escritura y en la tradición, pero la razón como teología negativa arrebata a la verdad sus envoltorios y busca la idea contenida en ella. Así, convierte la verdad dogmática en la doctrina filosófica en un proceso cósmico y teogónico. Encuadra todo lo que existe bajo un encabezado, a saber, naturaleza, que en sus cuatro estados existenciales se manifiesta por medio del logos en el mundo de los fenómenos y luego retorna a Dios. Momento. Ok. Teología dogmática católica romana. No es pertinente hablar de una teología católica romana hasta después del gran cisma con Oriente. Después del siglo X, en la Iglesia occidental surgió una nueva vida, debido en gran medida a las reformas monásticas iniciadas en Cluny, así como a la expansión de los horizontes como resultado de las cruzadas. El nacimiento de las universidades condujo a una teología científica que utilizaba el método escolástico. La teología escolástica, distinta de la teología positiva, que expone los dogmas de una forma proposicional simple, significa que el material de los dogmas, significa que el material de los dogmas se procesa de acuerdo con un método científico, el método empleado en las escuelas. El escolasticismo simplemente comienza donde acaba la teología positiva. Esta última se siente satisfecha cuando ha afirmado y demostrado los dogmas, pero la teología escolástica parte de esos dogmas como sus primeros principios y mediante el razonamiento intenta detectar su interrelación, penetrar más profundamente en el conocimiento de la verdad revelada y defenderla contra toda oposición. Este método tuvo grandes beneficios para el estudio de la teología, pero también contribuyó a pérdidas significativas. Los teólogos, que carecían de un conocimiento sólido del griego y el hebreo, desatendieron el estudio de la escritura y de otras fuentes originales. La metodología filosófica de Aristóteles cobró la máxima relevancia. Al perder su vínculo con la escritura y con la fe viva de la Iglesia, la teología dogmática se volvió más parecida a un sistema de filosofía. En la obra de Anselmo de Canterbury, 1033-1109, Monologion Proslogion Cur Deus Homo, seguimos percibiendo el deseo sincero de profundizar en el entendimiento dado por fe y una forma de escribir que recuerda a los diálogos de Platón antes que a Aristóteles. En la obra de Pedro Lombardo y de Alejandro de Ales, la teología trascendió los tratados individuales para traducirse en manuales sistemáticos sobre la teología dogmática y la ética. En manos de Alberto Magno, Tomás de Aquino y Buenaventura, el método aristotélico se convirtió en el modo aceptado para defender la doctrina de Ezequiel. El escolasticismo el escolasticismo no mantuvo este elevado nivel, pero en la obra de Duns Scoto, 1265-1308, y especialmente en el nominalismo de Guillermo de Ockham, 1285-1347, y Gabriel Biel, 1420-95, la teología perdió su certidumbre. Los nominalistas negaban la existencia de universales y, en consecuencia, la posibilidad de una ciencia de la teología. La realidad es un acto arbitrario de la voluntad divina.
Como resultado de ello y a pesar de la condena eclesiástica, floreció el escepticismo, además del misticismo de Erígena, de Eckhart y Bohm. Hoy tenemos en claro, a diferencia de los juicios propios de la erudición anterior, que el misticismo de la Edad Media no era hostil al escolasticismo. Hubo individuos con una orientación mística como Hugo y Ricardo de San Víctor, que trataron diversas partes de la teología con el mismo método que había utilizado Lombardo. Inversamente, los escolásticos, incluyendo a Alejandro de Ales, Alberto Magno y Aquino y Buenaventura, dejaron tras de sí un legado de obras místicas. Aquino incluso incorporó el misticismo a la teología escolástica, es decir, que no podemos hablar de que entre ambos movimientos existiera un conflicto y un antagonismo inherentes. Lo esencial es distinguir entre el misticismo saludable y el deletérea, el verdadero del falso. Se condenó firmemente el neoplatonismo, el gnosticismo, a Erígena, a Malrico, Eckhart, Molinos, Bohm, etc. Pero la Iglesia Católica Romana siempre ha alabado y aprobado los escritos del pseudo Dionisio, Alberto, Buenaventura, etc. Sin embargo, el propósito de la teología mística no es aumentar el conocimiento de Dios que tiene la fe por medio del ejercicio científico, sino tener comunión con Dios por medio de ejercicios espirituales que incluyen la contemplación de la escritura, la oración, el ayuno y el ascetismo. Agustín y el pseudo Dionisio fueron la inspiración primaria del misticismo saludable en la Edad Media. El medioevo dio a luz también a movimientos de protesta significativos, incluyendo los cátaros, los valdenses y los precursores del protestantismo como John Wycliffe y Juan Hus. A pesar de que el movimiento conciliar de la Iglesia, sobre todo en el Concilio de Constanza de 1414, estaba motivado por el interés en una reforma, poco llegó a reformarse. La Iglesia Católica Romana resistió entonces, como lo hizo en el Concilio de Trento, 1545 al 63. La Reforma Protestante del siglo XVI. La Iglesia Católica Romana posterior a Trento adquirió de nuevo su forma gracias a Tomás de Aquino y se caracterizó por una cruda polémica contra la Reforma. En España surgió y floreció una teología neoscolástica que incluía el estudio diligente de la escritura y de la tradición gracias a eruditos, sobre todo dominicos, como Francisco de Vitoria, Melchor Cano y Pedro de Soto. Pero fueron especialmente los jesuitas como Belarmino, Pedro Canicio y Fray Suárez quienes contribuyeron a su reavivamiento y a su fluorescencia. Esta teología jesuita era pelagiana y discrepaba de Tomás en las doctrinas del pecado, el libre albedrío y la gracia. La obra antijesuita de los agustinos dominicos, como Miguel Bayo y más tarde Cornelius Jansen, obispo de Ypres, acabó siendo condenada por la bula Unigenitus de 1713, reiterada a menudo. El pelagianismo triunfó en la dogmática, el probabilismo ético y el curialismo papal en la Iglesia. El catolicismo romano se ha visto sometido a intensos ataques por parte del racionalismo moderno, entre otros Bacon, Descartes, Leibniz y Wolff. Los eruditos históricos y críticos apartaron a un lado la teología y el escolasticismo se retiró a las escuelas. Medraron el deísmo y el naturalismo que influyeron en la teología católica romana o la marginaron. En 1773 el propio Papa Clemente XIV disolvió la orden de los jesuitas. Los conflictos con los teólogos protestantes se arrumbaron a un rincón y se organizó el combate contra los librepensadores y los incrédulos. Con filósofos tales como Jacobi, Schelling y Hegel, que revisaron la doctrina y la teología cristiana en términos de la filosofía especulativa, algunos fueron guiados hasta una postura conciliadora y mediadora, reuniendo ambas cosas, pero la Iglesia condenó este proceso. Roma entró en un periodo de condena contra el pensamiento moderno, incluyendo activamente a pensadores y escritores en el índice de libros prohibidos.
Sin embargo, estos esfuerzos no lograron satisfacer y el siglo XIX fue testigo de un renacimiento del neoescolasticismo. La orden jesuita fue restaurada en 1814 y la autoridad papal se acrecentó mediante la proclamación en 1854 del dogma relativo a la Inmaculada Concepción de María, la publicación del Syllabus Errorum de 1864 y por último por la aprobación de la infalibilidad papal en 1870 en el Vaticano I. En 1879 el Papa León XIII, en su encíclica Eterni Patris, aclamó a Tomás como el doctor docente de la Iglesia y el tomismo recuperó su ímpetu dentro de la teología católica romana. Restringido como estaba su vida escolástica, el tomismo no tiene la capacidad de fomentar o renovar la piedad católica romana. Es más probable que el catolicismo reformado o el americanismo católico romano, con su aceptación de todo lo que es bueno de la vida moderna, conduzcan a la Iglesia romana a una intensa evaluación de sí misma. Dogmática luterana. Martín Lutero no fue en realidad el primer dogmático luterano. Ese honor le corresponde a Felipe de Melanchthon y su Loci Communes de 1521. Aún así, el redescubrimiento que hizo Lutero del Evangelio de la Gracia fue profundamente importante para la teología, insuflándole nueva vida. Las controversias surgieron rápidamente en el bando luterano. La discrepancia entre Melanchthon y Lutero sobre los temas de la predestinación y la cena del Señor inició una división entre sus seguidores felipistas y los luteranos estrictos, entre comillas, conocidos como necio-luteranos, que consideraban que sus adversarios eran cripto-calvinistas. La ortodoxia luterana alcanzó su forma definitiva en la Fórmula de la Concordia en 1577 al 80 y la defendieron escolásticos luteranos del siglo XVII como Johann Gerhard, Johann Kenstedt y Hollas. En el siglo XVIII, la materia sobre el ser humano se afirmó bajo diversas formas. El pietismo de Spener y Franke desafió a la ortodoxia con su realismo bíblico y, en algunos casos, su expectativa apocalíptica. Nicolás von Zinzendorf, 1700-1760, patrón de los hermanos moravos, trascendió el pietismo penitencial de Spener para llegar a la proclamación de un dulce Salvador. El pietismo era un movimiento luterano. ¿Sí? Okay. En manos luteranas, la ortodoxia se vio socavada por el desplazamiento del centro de gravedad hacia la materia humana. El racionalismo ilustrado siguió una línea paralela y también minó la autoridad de la doctrina y de la teología ortodoxas al entronizar a la razón autónoma en un lugar de dominio sobre la verdad objetiva de la escritura. La filosofía venció a la teología. El contenido de la religión y de la teología, tal como la desarrolla Kant en La religión dentro de los límites de la mera razón, es racionalista y orientada a la moralidad. La religión se ha convertido en un medio para alcanzar la virtud. Como reacción, el romanticismo de Johann Georg Hamann, Friedrich Jacobi y Johann Gottfried Herder celebró la experiencia inmediata del sentimiento humano, la sede de lo divino en cada persona. Esta tendencia llegó a su punto culminante en la teología de Schleiermacher, quien consideraba que la religión era el disfrute de Dios en el sentimiento, un sentimiento que conduce al deseo de la comunidad. La conciencia religiosa es el fundamento de toda reflexión teológica. Esta alteración del tema también encontró su expresión en el idealismo de Hegel. A diferencia de Schleiermacher, que compartía el agnosticismo de Kant, Hegel formuló una teoría de cognoscibilidad del absoluto, combinando el concepto de que el pensamiento produce el ser y la idea de la transformación evolutiva. Hegel entendía la historia, incluyendo la historia de la religión, como la historia de las ideas encarnadas. La convicción cristiana en la encarnación es importante, por tanto, porque expresa la idea de la unión entre Dios y el hombre. Al separar el cristianismo de su base histórica concreta, el énfasis hegeliano repudiaba el cristianismo ortodoxo,
Cuando pensadores como Friedrich Schelling reconocieron ciertas dificultades en el sistema hegeliano, que combinaba la teología y la filosofía en una sola idea, empezaron a subrayar la libertad y la acción humanas por encima de la necesidad. En lugar de recaer en la necesidad lógica, el énfasis recayó sobre una oposición teosófica de los contrarios, el caos opuesto al orden, la materia opuesta al espíritu, todo como un proceso cósmico teogónico. La insatisfacción con estas tendencias dio pie a finales del siglo XIX a una renovación del interés por la teología luterana clásica. Hubo teólogos como Kaftan y Seeberg que intentaron una teología mediadora, que pretendía combinar la ortodoxia y el modernismo en cierto tipo de síntesis. Al mismo tiempo, la resistencia a mezclar teología con filosofía condujo a un movimiento de retorno a Kant. Según no sé cómo se pronuncia, Ritschl, la teología tiene que ver con juicios de valor. El reino de Dios es una comunidad moral. La teología del Evangelio social de Ritschl tuvo una profunda influencia más allá de la propia Alemania, sobre todo en América. Aunque Ritschl separaba la teología de la filosofía, la ciencia de la religión en dos ámbitos diferentes, surgieron objeciones a su compromiso a priori con el aislamiento del cristianismo frente a toda investigación científica. Cuando llegó a su conclusión el siglo XIX, muchos eruditos dejaron a un lado la superioridad a priori del cristianismo y abandonaron la teología cristiana a favor de una historia universal de las religiones que incluye la fe cristiana. De esta manera se pensó, toda la empresa teológica podría volverse científica, objetiva. Mientras que la religión es personal, subjetiva y mística, es posible discernir científicamente la esencia de la religión y estudiar las diversas formas sociales que adopta. El enfoque Historia de las religiones, del que el mejor ejemplo es Ernest Troeltsch, supone el fin de la dogmática cristiana. Es imposible que el teólogo cristiano, o de hecho cualquier otro, renuncie a un compromiso con la fe y trate objetiva y neutralmente todas las religiones como iguales. La dogmática reformada. Resulta mucho más complejo de describir la historia de la teología reformada que la de la luterana. La Iglesia reformada no está limitada a un solo país o nación, sino que se ha extendido en diversos países y naciones, y su expresión distintiva no se condensa en una sola confesión, sino en numerosos credos. Aunque estaban de acuerdo en muchas áreas, desde buen principio los luteranos y los calvinistas mantuvieron diferencias importantes, tanto geográficas como teológicas. En la esencia de la diferencia teológica había una diferencia en el énfasis último. La primera pregunta que formulaban los luteranos era antropológica. ¿Cómo puedo ser salvo? La justicia por obra se entendía como un alejamiento grave de la verdad del Evangelio. Los reformados, por el contrario, pretendían analizar los fundamentos de la salvación en el consejo elector de Dios y formulaban la pregunta teológica: ¿cómo se fomenta la gloria de Dios? Para los reformados el mayor interés radica en eludir la idolatría, aunque doctrinas como las de la elección, la justificación, la regeneración y los sacramentos fueron más ricas y multifacéticas entre las diversas iglesias reformadas que las que se daban entre las luteranas. Durante mucho tiempo se estudió considerablemente menos la historia de la teología reformada. La teología reformada comienza con Ulrico Zwinglio, 1484-1531, cuyo punto de partida en la dependencia radical de la humanidad de un Dios soberano y lleno de gracia se vio enturbiado por vestigios de ideas filosóficas humanistas. Juan Calvino, 1509-1564, fue un pensador más sistemático, además de un teólogo eminentemente bíblico y práctico. Su institución de la religión cristiana se estudió por todo el mundo protestante. El sucesor de Calvino en Ginebra, Teodoro Beza, 1519-1605, Transacciones Theologicae,
su obra. Fue un teólogo influyente a la par que un erudito bíblico que realizó su propio texto griego del Nuevo Testamento. Otro reformador suizo, Heinrich Bullinger, 1504 al 75, jugó un papel preponderante en la consolidación de la fe reformada y participó en la formulación de la primera y la segunda confesiones helvéticas, 1536 y 1556, así como en el Consensus Tigurinus, 1549. Gracias a la influencia de Calvino, la fe reformada, a menudo transmitida por refugiados que huían de la persecución religiosa, se extendió desde Suiza a Francia, Alemania, los Países Bajos y las Islas Británicas. Aunque al principio de la Reforma inglesa tuvo un intento tono, un in- perdón, aunque al principio de la Reforma inglesa tuvo un intenso tono reformado que perduró hasta el siglo XVII, la tibieza anglicana condujo al movimiento puritano. El calvinismo floreció en Escocia bajo el liderazgo de John Knox. Aunque la teología reformada alemana del Palatinado, Heidelberg, se desarrolló en parte independientemente de Calvino, basándose en el énfasis sobre el pacto propio de Bullinger, es un error acentuar sus diferencias teológicas con la Reforma suiza. Durante el siglo XVII, los teólogos reformados se alejaron de la teología bíblica de Calvino hacia otra más escolástica, haciendo un paralelo con los sucesos acaecidos en la Edad Media. Hubo teólogos como Girolamo Zanchi y Polanus que demostraron una sólida familiaridad con los padres de la Iglesia y con los escolásticos medievales. La teología reformada constructiva de este tipo alcanzó un punto culminante y un final de línea en afirmaciones confesionales tales como los cánones de Dort de 1618 y 1619, la Confesión de Fe de Westminster y los dos catecismos, el mayor y el menor de 1646 y el Consenso Helvético de 1675. Sin embargo, también surgieron retos directos contra la fe reformada. Se hicieron sentir el racionalismo, el misticismo, el subjetivismo, el anabaptismo, el socinianismo, el cartesianismo y especialmente el arminianismo. En Holanda, la teología federalista de Johannes Cosseius, 1603 al 69, se alió con el cartesianismo y se topó con la oposición de hombres como Boetius en 1589-1676. Al final, la teología escolástica de Boetius quedó eclipsada por la teología cartesiana y la de Coesius, o Cosseius, perdón, Coxeius, dije mal, Coxeius. Los alejamientos de la fe reformada fueron notablemente destacados en la Academia Francesa de Saumur, donde Moïse Amirault introdujo en la Iglesia el universalismo racionalista, amiraldismo. En concreto, en la Inglaterra del siglo XVII, las variedades arminianas ganaron influencia no solo en la Iglesia anglicana, sino también entre los disidentes. Bajo la influencia del arminianismo y del amiraldismo, la teología inglesa se sumió en amargas discrepancias al respecto de la justificación. El punto de vista neonomiano que sostenía Richard Baxter, 1615 al 91, entre otros, consideraba la fe como el fundamento de la justificación. Sus adversarios insistieron en que esta base solo podía hallarse en la justicia imputada de Cristo. En mitad de semejante controversia, fueron surgiendo grupos inconformistas, disidentes y bautistas, al igual que el deísmo, sobre todo durante la época turbulenta de la revuelta puritana. La eclesiología independiente o congregacional encontró su base confesional en la Declaración de Saboya de 1659 y tuvo como su teólogo más destacado al gran eclesiástico John Owen, 1616 al 83, de cuyas obras
se publicó una edición en 21 volúmenes en Londres en 1826. La teología inglesa se centraba más en los estudios bíblicos, históricos, pastorales y prácticos que en la dogmática como tal. En comparación, la teología dogmática adquirió vigor en Escocia, especialmente en las obras de Samuel Rutherford, 1600-1661. En la Inglaterra del siglo XVII, el realismo popular del pueblo, combinado con las confusiones políticas y eclesiásticas de la época y con las corrientes intelectuales que surgieron del nominalismo de Ockham y del empirismo de Francis Bacon, fomentó el deseo de una visión religiosa que buscaba los puntos en común. El deísmo ofreció esta visión dado que reducía la esencia de todas las religiones, incluyendo el cristianismo, a 5 verdades. Dios existe, es necesario adorarlo, la adoración debe conducir a la virtud, la gente necesita arrepentirse de sus pecados, en el futuro sus actos serán recompensados o castigados. El programa de los deístas conllevaba un ataque frontal contra la revelación. John Locke, 1632 al 1704, Racionalidad del cristianismo, su obra de 1695, asignó a la razón la decisión relativa a la revelación. John Toland, 1670-1722, y su obra eh, Christianity Not Mysterious, 1696, afirmó que el cristianismo no solo no contenía nada opuesto a la razón, sino tampoco nada por encima de ella. Anthony Collins, de 1676 a 1729, recomendaba el pensamiento libre, es decir, la incredulidad. Matthew Tyndall dejaba a un lado toda revelación, afirmando que la teología natural era suficiente. El deísmo acabó en escepticismo con Henry Donwell. Un escepticismo perfeccionado por David Hume, de 1711 al 76, sus obras Ensayos filosóficos, de 1748, Historia natural de la religión, 1757, Diálogo sobre la religión natural, del 1776. Las respuestas a estos alejamientos de la fe las proporcionaron obras apologéticas importantes, aunque racionalistas, como las de William Paley, de 1743 a 1805, sus obras o Evidencias del cristianismo y Teología natural. Durante mediados del siglo XVIII, la teología reformada declinó en todas partes a medida que ganaban terreno el deísmo y el racionalismo, bajo la forma de los remonstrantes y los socinianos, a menudo en nombre de una teología más bíblica, entre comillas. En Holanda la teología escolástica tradicional parecía cansada. Entre tanto veían la luz del día obras impresionantes de muchos volúmenes, como los comentarios perpetuos de Bernhardus de Moor y la obra publicada póstumamente, Doctrina, Doctrina Cristiana Religiones per Aphorismos Summatium Descripta, de 1661, de Campeius Vitringa. Fueron obras eminentemente históricas y descriptivas. Una excepción notable la constituye Alexander Comrie, sus obras El ABC de la Fe, Exposición del Catecismo, y Nicholas Holtius, Examen del Proyecto sobre la Tolerancia, en 10 volúmenes, cuya defensa entregada de la fe reformada fue tan devota como vigorosa. Los teólogos de la Iglesia inglesa, como respuesta al deísmo, abordaron las cuestiones apologéticas relativas a la profecía predictiva, los milagros y la revelación. Entre los teólogos escoceses importantes figuran Thomas Boston y el par de hermanos predicadores secesionistas Ebenezer y Ralph Erskine. La Iglesia escocesa, después de que la Iglesia inglesa se enfrentase con ella,
padeció su propio conflicto neonomiano al respecto de la doctrina de la justificación, la llamada controversia de Marrow, provocada por la obra de Edward Fisher. Cuando avanzamos hasta el siglo XIX, un momento en que la teología reformada había alcanzado su clímax, un movimiento de renovación evangélico internacional compitió con la teología modernista tal como lo enseñaban C.W. Opsumer y J.H. Scholten por el alma de las iglesias reformadas holandesas. Ese movimiento de renovación que dije se llama el Reveil, que hundía sus raíces en Escocia y se extendía hasta Francia y Suiza. Era un poderoso movimiento espiritual de raíces cristianas, pero distinguido por su carácter individualista, aristocrático, metodista y filantrópico. Este movimiento, que reaccionó por igual contra el deísmo racionalista y el confesionalismo dogmático, adoptó diversas formas dependiendo del lugar, retomando y promulgando las variedades del pietismo que lo precedieron, incluyendo el metodismo de los Wesley y Whitefield y de los hermanos moravos. No es posible exagerar la importancia de los Wesley y el metodismo para la vida y la teología eclesiales inglesas. La predicación de John Wesley y de George Whitefield individualizó el Evangelio y lo convirtió en una cuestión de vida o muerte para todos. El metodismo no se apartó ni de uno ni de otro de los 39 artículos de la Iglesia anglicana, pero concentró toda la verdad de la religión cristiana en dos puntos: la conversión personal y una nueva vida caracterizada por la perfección cristiana, que enfatizaba el evangelismo personal y el rigor moral en asuntos como la abstinencia del tabaco y del alcohol. Como resultado, se opusieron a diversos dogmas, los modificaron o los consideraron de importancia secundaria. La influencia del metodismo sobre la iglesia de habla inglesa y fuera de ella es incalculable. Wesley fue quien dio una forma nueva al protestantismo inglés y norteamericano, quien produjo avivamientos que han sido recurrentes en las iglesias protestantes desde que él entró en escena. En términos generales, el metodismo fue un fenómeno del pueblo, entre comillas. Los círculos de influyentes líderes anglicanos en la iglesia y en la teología se ensarzaron en controversias entre el partido de la Iglesia Alta y el movimiento de Oxford, con su intensa afinidad con Roma, y el partido de la Iglesia Amplia, que aspiraba a una iglesia más latitudinaria y a una reconciliación entre el cristianismo y la cultura. Para esta última, la doctrina de la encarnación era esencial. La Iglesia debe encarnarse en el mundo como líder de los proyectos de reforma social. En los últimos días del siglo XIX, el evolucionismo, el idealismo e incluso el budismo y el espiritismo compitieron por los afectos religiosos de los pueblos de habla inglesa. La teología reformada se introdujo en América del Norte desde muchas direcciones, incluyendo Inglaterra, Escocia, Francia, Holanda y Alemania. Debemos señalar una distinción entre el calvinismo puritano, que arraigó en Nueva Inglaterra, y el calvinismo presbiteriano escocés, que se importó a los estados del sur y el centro. El primer teólogo y el más importante de Nueva Inglaterra fue Jonathan Edwards, 1703 al 58, quien combinó una capacidad mental metafísica profunda con una tremenda piedad. Durante la primera parte del siglo XIX, Timothy Dwight, 1752-1819, y Nathaniel Taylor, 1786-1858, modificaron la teología de Edwards en un sentido pelagiano y la rebautizaron como Nueva Escuela. El presbiterianismo de la vieja escuela, radicado sobre todo en el Seminario Teológico de Princeton, es por lo general una reproducción del calvinismo del siglo XVII, tal como se estipuló en la Confesión de Westminster y el Consenso Helvético, y lo desarrolló especialmente F. Turretin en su Teologia Electica. El mismo sistema fue también representado por los teólogos sureños James Thornwell, Robert Breckinridge y Robert Dabney. Otro representante
reciente de la vieja escuela es de W. G. T. Sher, profesor emérito desde 1890 en el Union Seminary de Nueva York y autor de Teología Dogmática en 2 volúmenes. La Iglesia americana incluye también una poderosa corriente revivalista que perpetúa el espíritu del gran despertar y también una tendencia modernista entre teólogos como Charles Briggs del seminario Union Seminary, que fue juzgado por herejía, y Arthur Gifford, también del Union Seminary. A principios del siglo XX, en Estados Unidos el cristianismo reformado parecía estar en crisis y no era probable que el calvinismo tuviera un futuro prometedor en ese continente.